ciclo este que hemos comenzado de los padres de la iglesia, y que ya ustedes pues han recibido todo, que yo, como les dije bien, no es un curso de padres de la iglesia, porque un curso del padre de la iglesia duraría 3 o 4 años. Esto es sencillamente una introducción para que ustedes, se lo dije la semana pasada, para que ustedes hagan sus propias investigaciones, para que entren en el internet. En el internet están todos los padres de la iglesia. Ponen padres de la iglesia, o ponen padres, acuérdense que está dividido en padres, se los olvidó ya, padres apostólicos, padres griegos y padres latinos. María Marta es la única que lo tiene anotado, que lo dijo bien. Recuerden que están los padres apostólicos de los primeros 2 siglos, padres griegos, que se acuerdan que pusieron la apologética en los siglos 3 y 4, padres latinos de San Agustín. Ponen esos nombres y les salen. Y, por ejemplo, en este libro que si ustedes ven cómo está, todo manoseado. ¿Tú sabes por qué está manoseado? Que se le cayó la letra de aquí atrás. ¿Tú sabes por qué está manoseado? Porque está usado. Esas Biblias que yo veo nuevecitas puestas, quiere decir que jamás en la vida las usan. Por esto, este libro lo he agotado yo. Este libro es Padres Apostólicos, un libro de los Padres Apostólicos. El libro de los Padres Apostólicos está editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, mejor conocida por BAC, B-A-C, que es la mejor editora católica del mundo. Y las tienen en cualquier librería cristiana. Ustedes encuentran los libros de los Padres Apostólicos. Lo pueden encontrar. Es de la edición BAC, B-A-C. Entrando en materia, acuérdense que le dije el primer libro cristiano de que se tiene historia de que se escribió. ¿Cuál fue? Tiene un nombre extraño. Yo veo caras por ahí como si fuera primera vez que vienen a clase. Yo veo caras que los padres cristianos están. San Cirilo. Y yo lo dije la semana pasada. El primer libro cristiano que se escribió fue la Didache. La Didache. Pues voy a decir, que no es que yo tenga ánimo peleón hoy, pero es que yo se los tengo que decir porque para eso estoy yo aquí. Yo no estoy aquí para decirle a ustedes que bien están ustedes son muy aplicados. Estoy aquí para decirles no saben lo que dijo el Padre Francisco en el retiro. Y que yo no lo puedo decir porque están grabando. Si ustedes vienen los martes a las clases, toman las notas de los Padres Apostólicos y las notas se quedan puestas en un armario hasta el próximo martes, en la vida, como dicen en Colombia, naná y cuca, en la vida van a aprender absolutamente nada. Pero bueno, yo lo aprendí, porque aunque ustedes no crean, yo sacando estos datos estoy aprendiendo también. Si ustedes vienen a perder el tiempo, bienvenido sea. Pero les voy a decir, y cuando pregunten martes que viene cuál fue el primer libro, va a haber gente que va a estar así. El primer libro que se escribió es la Didache, que se pronuncia también Didache. Se puede pronunciar de las dos formas. Se escribió en el año 45, es anterior posiblemente a los evangelios, pero originalmente estaba en el canon de los libros apostólicos y se leían en las misas. ¿Por qué la Didache se quitó? Porque no había certeza de que había sido escrita por los apóstoles. ¿Tiene errores? No, en absoluto. Los libros apócrifos tienen errores. Algunos sí y otros no. Hay libros apócrifos muy buenos, no tienen errores ninguno. ¿Que por qué no están en el canon? Porque no hay certeza que lo escribieron los apóstoles. Si la iglesia fuera tan maquiavélica, tan sinvergüenza como dicen los protestantes, hubiera puesto en el canon, en el siglo III, hubiera puesto en el canon del evangelio, el evangelio de María. Hay un evangelio que se llama el evangelio de María, ¿ustedes lo saben? Sí. Y que no tiene error ninguno. Y que ahí está el nombre de San Joaquín, de Santa Ana. En algún lado está la Biblia San Joaquín y Santa Ana. No, está en ese evangelio. En el protoevangelio de Santiago. También el protoevangelio de Santiago, porque es el evangelio de María. Si la iglesia hubiera sido tan mala, hubiera puesto el evangelio de María como libro canónico y todos los protestantes tuvieran en su Biblia, en la Reina Valera, un evangelio que diría evangelio de María. Pero la iglesia, para tener doctrina mariana, no le hace falta falsificar nada. Y por eso la iglesia dijo, el evangelio de María no tiene errores, pero no fue escrito por los apóstoles. Por lo tanto, no puede estar en el canon apostólico. La Didache no está en el canon, es un libro apócrifo porque este no está en los
cánones del Evangelio, pero sin embargo no tiene error ninguna doctrina. Vamos, no podemos leerla completo, le voy a leer algunos versículos de la Biblia G para que ustedes vean cómo pensaban los cristianos del año 45 de nuestra era. ¿A cuántos años de la ascensión de Cristo? A 12 años de la ascensión de Jesucristo. Tengan esto en claro, 12 o 22 años, porque se calcula entre los años 35 y 45, entre 12 y 20 años de la ascensión de Jesús. ¿En qué año estamos? En el 2007. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron en 1987? Es un año que está ahí. Bueno, pues cuando se escribió este libro, era más o menos de los del año 87 ahora. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estaba muy reciente. Ahí estaban vivas toda la gente que convivieron con Jesús. Estaba todo muy vivo. Por ejemplo, en la doctrina de los 12 apóstoles, que es como se llama este libro de la Didache, mira lo que dice en el capítulo 2. No matarás al hijo en el seno de la madre, ni le quitarás la vida al recién nacido. ¿Qué les parece? A 12 o 13 años de la resurrección de Jesús. A ver, dice en el punto 14, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la vida. A 12 años de la ascensión de Jesús, dice que en la asamblea de los fieles, que es la Eucaristía, confieses tus pecados. Y no dice que lo confiese a Dios. En ese tiempo se confesaban los pecados públicamente, puesto de pie, públicamente. Sigue en algunas de las formas que yo estuve hablando del bautismo. Es lo que dice el bautismo. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas. Hablando del bautismo, dice la Didache, acerca del bautizo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Y lo que dice ahora, si no tuvieres ni una ni otra, derrama agua en la cabeza del bautizando 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 12 años después de la ascensión de Jesús, la iglesia primitiva bautizaba echando agua sobre la cabeza del niño. Ahora sigue diciendo la Didache, respecto a la Eucaristía, daréis gracia de esta manera. Primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús tu siervo, a ti sea la gloria por los siglos. Luego sobre la hostia. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste en medio de Jesús tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Que nadie, empero, coma ni beba de la Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ellos dijo el Señor, no deis los santos a los perros. Después de esto habla de las oraciones que se hacen en la Eucaristía. Habla también de la unción de los enfermos. Respecto al óleo de la unción, daréis gracia de esta manera. Te damos gracias, Padre nuestro, por el óleo de la unción. Habla también de la unción. También habla del domingo. Dice, reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel empero que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta tanto nos haya reconciliado, a fin de que no se profane este sacrificio. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable en todas las naciones. ¿Qué palabra se repite aquí una y otra vez? ¿Qué palabras se repiten aquí otra vez?
Se lo voy a leer. Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo empero que tenga contienda con su compañero, no se junte, a fin de que no se profane vuestro sacrificio, porque este es el sacrificio del que dijo el Señor. En todo lugar y en todo tiempo se hemos puesto un sacrificio puro, porque ¿qué palabra se repite ahí? Sacrificio. Sacrificio. La que más se repite aquí es sacrificio. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hoy en día los protestantes dicen que la misa no es un sacrificio. Y a 12 años de la muerte, de la ascensión de Jesús, la iglesia primitiva se refiere al día del Señor con la palabra 4 veces y lo que están celebrando es un sacrificio. ¿Sabe usted el concepto que tenía la iglesia naciente de que la Eucaristía es un sacrificio? Aquí dice en algún momento, vengan delante del altar y hagan la oración de entrega a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y la prosperidad les llegue a todas. ¿Dice algo de eso aquí? ¿Qué es lo que recalca? Sacrificio. ¿Quién es la única iglesia que dice, el domingo celebramos sacrificio? ¿Quién es? La católica. Es muy difícil no darse cuenta de que los que escriben este libro en el año 45, ¿qué tipo de mentalidad tienen? Católica. Ese es el primer libro más antiguo de la iglesia, posiblemente desde el año 35 y el año 45. Solamente de tantos padres que hay, escogí solamente 3 padres de la iglesia, que para mí son los más importantes. Para leer el fragmento, el primer padre de la iglesia que escogí es el padre de la iglesia que más me gusta a mí, que es San Ignacio de Antioquía. Para mí es uno de los padres más grandes de la iglesia primitiva. San Ignacio de Antioquía nace en el año 30 de nuestra era. O sea, nace en el mismo año que Jesús comienza a predicar. Y muere en el año 107 de nuestra era. Nace en el 30, muere en el 107. Su fiesta se celebra el 17 de octubre. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo, se sentó y escuchó la doctrina de San Pablo y de San Juan el Apóstol. San Juan el Apóstol y San Pablo nada más y nada menos que fueron los maestros de San Ignacio de Antioquía y fue el sucesor de San Pedro en la diócesis de Antioquía. San Pedro fue obispo de Antioquía antes de ser obispo de Roma. Cuando Pedro se va a Roma, quien sucede a Pedro en el obispado de Antioquía es nada más y nada menos que San Ignacio. Fíjense la importancia de este hombre. Oyó hablar a Juan, oyó hablar a Pablo y fue investido obispo por Pedro. Estamos hablando de un hombre apostólico. Los escritos de San Ignacio demuestran que la doctrina de la Iglesia Católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. ¿Qué es lo que de lo que va a hablar San Ignacio de Antioquía? De la Eucaristía, de la jerarquía, de la obediencia a los obispos, de la presidencia, la preeminencia de la Iglesia de Roma, de la virginidad de la Virgen María y del privilegio de morir mártir por Cristo. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y en su camino, cuando él iba de Antioquía en Siria a Roma, como era un obispo tan preeminente, por eso lo llevaron a Roma, a matarlo en Roma. Según fue pasando, él iba escribiendo cartas a las iglesias por donde él se detenía a dormir una noche. Estas son las cartas que están aquí. Y llegando a la ciudad de Roma, le escribe a Roma y dice que tiene un gran miedo de llegar a Roma. Pero ¿saben cuál era el gran miedo que él tenía de llegar a Roma? Él tenía miedo que los romanos influyentes pagaran dinero para que él no fuera martirizado. Él le dice a los romanos, déjenme morir porque yo quiero ser triturado en la boca de los leones como trigo agradable a Dios. Y le prohibió a los romanos que intercedieran por él o que diera rescate, dinero por su rescate. San Ignacio de Antioquía fue el que le pone el nombre a la iglesia cristiana de Iglesia Católica. En la carta a la ciudad de Esmirna, cuando él pernocta en Esmirna, él escribe una carta a la gente de Esmirna y le dice, esta iglesia ya no está solamente limitada al Medio Oriente, esta iglesia es católica, con K, que quiere decir universal. Y de ahí en adelante, del año 107 en adelante, la iglesia cristiana, porque el nombre de cristiano se lo dieron en Antioquía.
O sea que en Antioquía la iglesia recibió el nombre de cristiana y en Antioquía recibe el nombre de católica. Algunos puntos de sus enseñanzas. Vimos que recibió la enseñanza de Pablo y de Juan, que recibió de ellos la instrucción en las Sagradas Escrituras, y vemos que todas sus cartas están llenas de pasajes de la Escritura. Yo subrayé algunos pasajes de San Ignacio que son los más interesantes de él, y se los voy a buscar aquí, se los voy a leer. Algunos de ellos los doblé. Por ejemplo, dice en la carta a los Efesios que nadie se llama engaño. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. Fíjate lo que dice: si alguien no está pegado al altar, se priva del pan de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solamente los que acuden a la Eucaristía son los que reciben el pan de Dios. Dice San Ignacio de Antioquía: y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. O sea, San Ignacio de Antioquía en el año 105 y 106 ya habla de ¿qué? De la virginidad de María. Y dice que la virginidad de María es uno de los misterios sonoros que el demonio no pudo penetrar. Oye lo que dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los tralianos, cuando pasó por Tralia: someteos a vuestro obispo, y también los unos a los otros al modo de Cristo está sometido según la carne a su Padre, y a los apóstoles, a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo, a fin de que haya tanto unidad corporal como espiritual. Ya San Ignacio en el año 105 dice que la iglesia se someta a los obispos, como Cristo está sometido al Padre. Dice en la carta a los tralianos también: ahora que por vuestra parte todos sabéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo, lo mismo digo del obispo, que figura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y la alianza o colegio de los apóstoles. Si quitan a estos 3, no hay iglesia. Oye, ya San Ignacio, vimos que habló de la virginidad de María. Ahora habla obispo, presbítero y diácono. Las 3 órdenes de la iglesia que existen hoy. Esas 3 órdenes de la iglesia existían en el año 105. ¿Y qué es lo que dice San Ignacio de Antioquía? Si quitan a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, no hay iglesia. Tan sencillo, lo voy a repetir. Si quitan a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, no hay iglesia. A ti te vienen, ahí ven a mi iglesia que es la de Cristo, tú dices, ¿tienen obispo? No. ¿Tienen presbítero? No. Hermano, entonces ahí no hay iglesia. Eso lo dice San Ignacio en el año 105-106. Dice, oigan lo que dicen, esto nos viene muy bien a todos: los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como digno de todo crédito, cuando son en realidad como quien brinda un veneno diluido con miel. Ay, hermano, esto parece que lo escribieron ayer. Dice, los herejes vienen y dejan caer, ¿qué cosa? No, dejan caer cosas cristianas, pero junto con el mensaje cristiano, enganchan el veneno. Fíjate, como ya desde esa época, como el demonio no ha cambiado. Si llegan así, ay, porque somos cristianos, creemos en el Espíritu Santo, y cuando vienes a ver te empiezan a echar oye, pero la Virgen María no tuvo una pila de hijos, oye, el Papa, eso no, los santos, eso es idolatría. Primero vienen disfrazados de cristianos. Dice, el que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espalda del obispo y de los presbíteros no es puro, su conciencia está sucia. Eso nos viene hasta el día de hoy a todos nosotros muy bien. En la carta de San Ignacio a Roma, en el saludo de la carta a Roma, dice: a la iglesia
que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad. Ojo, y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Así define San Ignacio la iglesia de Roma en el año 105, puesta a la cabeza de la caridad, del amor de Dios, de quien reúne, para que vean ya la preeminencia de la iglesia de Roma en el año 105. Pero hay más. Dice, tremendo, este viejo era terrible, en la carta a la iglesia de Filadelfia dice: no se engañen, hermanos míos, si alguno sigue a un hereje, no hereda el reino de Dios. Y además, oigan lo que dice ahora, a la carta a los Filadelfios: poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de los presbíteros y de los diáconos. De esta manera, todo cuanto hagan, lo van a hacer de acuerdo a Dios. En el año 107, pregunto, ¿esta es una forma de hablar pentecostal? ¿Esta es una forma de hablar evangélica? ¿Esta es una forma de hablar metodista? ¿De qué forma es hablar esta? Católica. En el año 107. Hay que ser muy torpe para no decir cuál era la iglesia que dejaron los apóstoles. Si habla exactamente igual que como hablamos, y esto hasta los originales existen, y esto lo estudian los protestantes en su seminario, los protestantes serios estudian la patrística en sus seminarios. Sigue diciendo, a ver, alguno más de San Ignacio. Esto es terrible. En la carta a la iglesia de Esmirna: apártanse también de la Eucaristía y de la oración, dice, de los herejes, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. Así estos herejes, los que contradicen este don de Dios, se mueren y perecen entre discusiones. ¿Cuánto mejor les sería, en vez de discutir, que celebraran la Eucaristía para que resuciten el último día? ¿Qué les parece? Dice, los que se han apartado de la iglesia se pasan la vida entera metidos ¿en qué? En discusiones. Más le valdría que comulgaran para que resuciten en el último día. Bueno, esta doctrina es más fuerte todavía que cualquier doctrina católica de hoy, porque fíjate que todo lo que se mueve en la doctrina de San Ignacio, que vuelvo a decir, discípulo directo de San Juan el apóstol, no de cualquiera. San Juan el apóstol, el que puso la cabeza en el pecho de Jesús, el que se llevó para su casa, y el que cuando salió Pedro caminando con Jesús, Juan siguió atrás. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, y ese? Y le dijo, dice, yo quiero que se quede hasta que se acabe el mundo, ¿a ti qué? O sea, Juan Bautista oyó lo que Pedro y Jesús conversaron entre Galilea y la Ascensión. O sea, tenemos la certeza, y estando Juan vivo, él escribe esto. Tenemos la certeza que esta doctrina que tenemos aquí es la doctrina que Juan recibió ¿de quién? De Jesús. Fíjate lo que dice la carta a los Hermeniotas: donde quiera que aparece el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, esté la iglesia católica. Aquí cuando aparece por primera vez la palabra católica. Sin contar con el obispo, no se puede bautizar ni celebrar la Eucaristía. Hermano, lo mismo que ahora. Si un sacerdote viene a una diócesis, tiene que pedir permiso al obispo para celebrar. Eso mismo se hacía en el año 105, y si él lo escribe, quiere decir que esto era ya práctica
común en esa época. Pudiéramos leer más de San Ignacio de Antioquía, pero creo que con esta muestra que le he dado, la Didache del año 35 o 45 habla de bautismo con agua en la cabeza, habla de la Eucaristía, habla de la confesión de los pecados. ¿Qué doctrina es esa? Católica. San Ignacio de Antioquía, que nace en el año 30, se cría, porque si fue obispo en los años 80 y pico, era obispo ya, quiere decir que se tiene que haber ordenado jovencito de sacerdote en los años 50, 60, tiene que haber sido ya presbítero de nuestra era. San Ignacio de Antioquía, que recibe la doctrina de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol y Pablo, habla de la Eucaristía, de la virginidad de María, de las 3 órdenes de la Iglesia, de cómo no se puede celebrar nada sin permiso del obispo. ¿Qué doctrina es esa? Católica. San Justino Mártir. Justino Mártir es el padre apologista griego más importante del siglo II y una de las personalidades más grandes de la literatura cristiana. ¿Dónde nace Palestina? ¿Dónde nace San Justino Mártir? En Palestina. San Justino Mártir nace en Palestina, muy cerca de lo que es Siquén. ¿Se acuerdan Siquén? ¿Dónde está Siquén? En Samaria. El pozo de Jacob, en Samaria. San Justino nace en Samaria, luego entonces debe ser descendiente de los samaritanos, de cultura, posiblemente de cultura griega. Llega a Roma durante el reinado de Marco Aurelio, en el año 138 al 161, y allí funda la primera escuela de filosofía cristiana, de la cual se conoce. Según su discípulo Tasiano, a causa de los filósofos cínicos llamado Crescente, tuvo que comparecer ante el prefecto de Roma y por el solo delito de confesar su fe fue condenado con otros 6 compañeros a muerte en el año 165 de nuestra era. San Justino Mártir murió, dio su vida por Jesús, pero él dejó 2 escritos de apologética dedicados al emperador, explicándole al emperador Antonino Pío, que no persiguió mucho a los cristianos, muy poca persecución hubo, era un hombre bastante tolerable, y San Justino Mártir le dio la obra de convencer a Antonino Pío de qué cosa era el cristianismo. Pues acuérdense lo que yo les dije cuál era la calumnia principal de los cristianos, que se comían a los niños en sus ceremonias. Y oye lo que escribe San Justino Mártir en el año 155 de nuestra era. Dice: terminadas las oraciones, nos damos el beso de la paz. Luego se ofrece pan, vino mezclado con agua, a quien preside, que los toma y da alabanza y gloria al Padre del universo en el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Después pronuncia la oración eucarística, por habernos concedido los dones que de Él nos vienen. Y cuando ha terminado las oraciones y la acción de gracia, todo el pueblo presente dice amén, que en hebreo quiere decir así sea. Cuando el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los diáconos dan a cada uno de los asistentes la comunión en forma de pan y vino, sobre los que se pronunció la oración eucarística, y se la llevan a los enfermos que no pudieron asistir. A esta celebración la llamamos Eucaristía. A nadie es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, si no ha sido lavado en el baño del bautismo para regeneración de los pecados, y si no vive conforme a lo que Cristo enseñó, porque no los tomamos como pan o bebidas comunes, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos has enseñado que esta comida, de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo: haced esto en conmemoración mía. Los apóstoles, en sus comentarios, que se llaman Evangelio, nos transmitieron que así lo ordenó Jesús cuando tomó pan y dando gracia dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracia y dijo: esta es mi sangre. Nosotros, en cambio, después de esta iniciación, recordamos estas cosas constantemente entre nosotros. Los que tenemos
socorremos a los necesitados y nos asistimos siempre los unos a los otros. Por todo lo que comemos, bendecimos siempre a Dios. El día que llaman del sol, domingo, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades y en los campos, y se leen los evangelios de los apóstoles y de los profetas mientras hay tiempo. Cuando el lector termina, el que preside nos exhorta con su predicación y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a unas y elevamos nuestras peticiones. Al terminarlas se ofrece el pan y el vino, como ya te dije, y el obispo, según su fuerza, también eleva acción de gracias. Y todo el pueblo exclama, amén. Celebramos esta reunión el día del sol, por ser el primero, en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en que Jesús, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pues hay que saber que le entregaron el día anterior al de Saturno, sábado, y en el siguiente, que es el del sol, resucitó y se apareció a sus discípulos. ¿Qué les parece? Año 150, 55 de nuestra era. ¿Qué es lo que dice? Los primeros cristianos, ¿qué día se reunían? El domingo. Para los adventistas, los testigos de Jehová, que dicen que eso es un invento de Constantino. En el año 150, dice Justino Mártir que ya los cristianos se reunían el domingo. Y mira qué hermoso lo que dice, oye qué hermoso lo que dice. Dice que el sábado, que es el día de los judíos, Cristo estuvo muerto. Pero el domingo, que es el primer día de la semana, ¿qué fue lo que hizo Dios en el Génesis, el primer día de la semana? Separó las tinieblas de la luz. Dice, en el día que Dios separó las tinieblas de la luz, Cristo, que es nuestra luz, resucitó dándonos luz nueva. Dice, por eso que nosotros celebramos el domingo, no celebramos el sábado, porque en el sábado hay tiniebla, y en el domingo, porque si el primer día de la semana Dios separó la luz de las tinieblas, ¿qué es lo que había el día anterior, el primer día de la semana? Caos. Mira tú qué hermoso, yo nunca había pensado en esto hasta que lo leí. ¿Por qué celebraban el domingo? Dice, nosotros lo celebramos porque es el día de la resurrección, lo celebramos porque es el día que se separó la luz. Habla de la Eucaristía, habla de los diáconos, habla de los obispos, que se predica, que se lee el Evangelio, los profetas, que se predica, que se presenta el pan y el vino, que se consagra, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, verbo encarnado. Relaciona la Eucaristía con la encarnación. Lo mismo que el Papa Juan Pablo II hizo en la última encíclica que él le dejó a la Iglesia sobre la Eucaristía. Habla de la celebración del día del domingo. ¿Cuántas cosas en el año? ¿Qué doctrina es esta, hermano? ¿Esto es doctrina protestante? ¿Hay aquí algún asomo de pandereta o de gente descansando en el espíritu o de prosperidad? ¿O hay aquí algún ejemplo de ven y haz la oración de fe para que te entregues a Jesucristo y seas salvo? ¿Algo de eso se menciona aquí? ¿Algo de eso menciona San Ignacio de Antioquía? ¿Algo de eso dice la Didache? No, para que vean que todo el protestantismo es un invento del siglo XX, ese que conocemos en las esquinas. No estoy hablando del protestantismo histórico. En el diálogo con Trifón, es una persona a quien él le escribe, dice, la ofrenda de flor de harina, señores, proseguí, que se mandaba ofrecer por los que se purificaban de la lepra, era figura del pan de la Eucaristía, que nuestro Señor Jesucristo mandó ofrecer en memoria de la pasión que Él padeció por todos los hombres, que purifican su alma de toda maldad, a fin de que justamente demos gracias a Dios por haber creado el mundo y cuanto en Él hay por amor del hombre, por habernos librado de la maldad en que nacimos. Fíjate, vuelvo otra vez, San Justino, a ligar, ¿qué cosa? La creación con la Eucaristía. Otra, se me pasó, otra cosa que también menciona San Justino aquí en su apología es el bautismo. Dice, solamente acceden a la Eucaristía aquellos que han sido regenerados por el agua del bautismo. No dice aquellos, como dicen los protestantes, que el bautismo es simbólico para hacer profesión de fe. No dice aquellos que hicieron, dice aquellos que fueron regenerados. Cuando tú te bautizas, tú te regeneras. No es una simple profesión de fe, es que Cristo genera en ti vida nueva. Esa es la doctrina del siglo I y II. El último que escogí
El último que escogí, con eso terminamos, ya casi estamos en tiempo, es otro de los grandes padres de la iglesia. ¿Quién es San Ireneo de Lyon? San Ireneo de Lyon, todo el mundo piensa que es francés, pero San Ireneo de Lyon se educó en Esmirna, una de las iglesias de la cual era obispo Juan el Apóstol, de las que se menciona en el Apocalipsis. San Ireneo nació en el año 177. ¿Cuál es la importancia de San Ireneo? Es que fue discípulo de Policarpo. Policarpo es uno de los padres de la iglesia también, y la característica de Policarpo es que Policarpo fue instruido para su bautismo, para su presbiterado, por San Juan el Apóstol. Así que Policarpo, el obispo Policarpo, recibió la instrucción bautismal y presbiteral ¿de quién? De Juan el Apóstol. Y Ireneo es discípulo de Policarpo. O sea, tenemos esta tradición que solamente viene de Juan a Policarpo y de Policarpo a Ireneo. San Ireneo de Esmirna, aunque es llamado San Ireneo de Lyon, porque fue obispo de Lyon, en la ciudad de Lyon, en Francia, pero Esmirna, este padre del siglo II, se va a quedar frío lo que habla San Ireneo de Lyon en el año 200 más o menos. Le voy a leer. Esto que le voy a leer no lo dice Juan Pablo II, no lo dice San Luis María Griñón de Montfort, lo dice Ireneo de Lyon en el siglo II. Estoy aclarando, y eso está escrito y eso se guarda y eso no es invento, eso es original. La vocación de María halla su lugar en la economía de la salvación. María al servicio de la encarnación. Dice San Ireneo que propiamente no hay herejías mariológicas, porque todo el misterio de María está al servicio de su Hijo Jesucristo. Hermano, estamos hablando del siglo II. Estamos hablando de un hombre que fue discípulo de alguien que lo instruyó, San Juan. ¡Qué coincidencia! San Juan el Apóstol escribe el Apocalipsis con María vestida de sol. San Juan el Apóstol es el único que relata las bodas de Caná. San Juan el Apóstol enseña a Policarpo, y Policarpo dice, en la doctrina de María no hay error, porque todo lo que se dice de María está apuntando a Jesucristo. Lo mismo que dice Pablo VI en la Marialis Cultus. Dice, madre verdadera, eso está escrito mismo de él, madre verdadera, de la que según los evangelios nació Jesús como hombre completo, garantiza contra los gnósticos la realidad de la carne de Jesús, sin la cual es imposible la vida histórica de Cristo, su muerte y su resurrección. Yerran quienes afirman que él nada recibió de la Virgen. De otro modo, habría sido inútil su descenso a María. ¿Para qué descendía ella si nada habría de tomar de ella? Es lo que dice San Ireneo. Dice, los que dicen que a Jesús no hace falta María. ¿Dice San Ireneo en qué siglo? II. Dice, si a Jesús no le hace falta nada de María, ¿para qué descendió a ella? Yo nunca me había puesto a pensar eso. Y eso es apología pura. Si Jesús no podía haber bajado de una nube. Podía haber bajado de una nube, como dice Daniel, el profeta Daniel, que vio al Hijo del Hombre en una nube. Jesús hubiera bajado de una nube y hubiera aparecido en el desierto el día del bautismo, sin saber de dónde vino, y comenzó su vida pública. Si él necesitó de María, es porque necesitaba algo de María. Y lo que necesitaba de María, lo recibió, lo mantuvo. Esto es una lógica que a mí nunca se me había ocurrido hasta antenoche estudiando. Dice, todos los signos que el Evangelio nos ofrece de la real humanidad de Jesús son una prueba de que este es el Hijo de Dios, Señor nuestro, verbo existente del Padre, e Hijo del hombre, porque es Hijo de la Virgen María. Porque el Hijo, al hacerse carne, debía recapitular en sí lo que había caído. Esto es la humanidad heredera de Adán. El hecho de nacer realmente de María es la prenda de que él es hijo y descendiente de Adán, cuya simiente había de asumir para poder transformarla en lo que es él como hijo de Dios. Oigan lo que dice ahora, por eso la carne de Jesús es la misma carne de María, hija de Adán.
Vuelvo a repetir, siglo II. Para los protestantes que hoy hasta han buscado formas científicas para decir que el bebé no recibe nada de la carne ni de la sangre de la madre. Hasta eso han hecho escrito en el internet. San Ireneo en el siglo II dice que la carne de Jesús es la carne de María, porque la carne de Jesús es la carne de Adán que viene a él a través de María. ¿Qué a usted le parece eso? Dice en el 7.1.2, María Virgen es el signo que el Padre eligió para revelar la divinidad de su Hijo y de su intervención salvífica directa en la historia del hombre. Aquí está hablando de la María Virgen. Ahora él hace esto es muy famoso lo que les voy a decir ahora. El paralelismo que hace San Ireneo entre Eva y María. Dice, Eva era aún virgen, aunque tenía esposo. María era virgen, pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal. María recibe la buena noticia del bien. Eva, un ángel la seduce. ¿Qué ángel? El demonio. A Eva la seduce un ángel. ¿Qué ángel? El demonio. A María la seduce un ángel. ¿Qué ángel? Gabriel. Eva desobedece. María obedece. Eva, causa de muerte para ella y sus descendientes. María, causa de salvación para ella y la raza humana. Eva, ató la libertad del hombre. María, libera al hombre de la atadura. Eva, de su desobediencia procede de su falta de fe. María, su obediencia procede de la abundancia de su fe. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. María, al obedecer, atrae a Dios a su seno. Eva, por una virgen, la raza humana fue sentenciada a muerte. María, por una virgen, los humanos recibieron la vida. Eso lo dijeron en el siglo II. Mejor que lo que hubiera dicho Juan Pablo II y San Luis María Griñón de Montfort. Esa doctrina está en la iglesia desde la época apostólica. Ireneo está convencido que la doctrina de los apóstoles sigue manteniéndose sin alteración en la tradición y en las normas de la fe. Ireneo pone las bases de lo que hoy la iglesia cree de lo que es el pecado original. Lo que hoy conocemos como pecado original, que San Agustín después lo desarrolla, es San Ireneo, quien dice San Ireneo, que nuestros primeros padres, creados a imagen y semejanza de Dios, perdieron la semejanza, pero conservaron la imagen. Fíjate, dice San Ireneo, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, perdió la semejanza, pero mantuvo la imagen. Dice, el hombre hecho de barro de la tierra es elevado al paraíso, al cielo, pero después por el pecado es expulsado a la tierra de nuevo. Así en el paraíso estuvo equidistante de la tierra y del cielo, explicando así el reinado del hombre sobre la tierra. El paraíso no admite el pecador, por eso fueron expulsados. Él pone la base del pecado, y ahora le voy a decir algo que se van a asombrar. No lo voy a decir de qué hablo, se lo voy a leer. Quiero decirle que yo aprendí junto con ustedes esto, porque yo sabía un poco. Yo pensaba que San Ireneo era francés del siglo IV. Reconozco mi ignorancia, por eso yo aprendo junto con... Oiga, lo dice Ireneo. Su extensa y completa refutación de las diferentes doctrinas gnósticas ha sido recordada con ocasión del redescubrimiento del texto falso llamado Evangelio de Judas. Resulta que ahora CNN aparece con que descubrieron el Evangelio de Judas. Ese San Ireneo, que en el siglo II descubrieron el Evangelio de Judas y que era falso. Lo voy a leer. Y se aparecen aquí como que va a temblar la iglesia porque se descubrió el Evangelio de Judas. Su extensa y completa refutación de las diferentes doctrinas gnósticas ha sido recordada ahora con ocasión
del redescubrimiento del texto pseudoepigráfico llamado Evangelio de Judas. Y sigue diciendo San Ireneo. Dicen que Caín nació de una potestad superior. Eso es lo que dice Ireneo, que dice el Evangelio de Judas. Dicen que Caín nació de una potestad superior y se profesan hermanos de Saúl, Coré, los sodomitas y todos sus semejantes. Por eso el Hacedor los atacó, pero a ninguno de ellos pudo hacerle mal, pues la sabiduría tomaba para sí misma lo que ellos habían nacido de ella. Y dicen que Judas el traidor fue el único que conoció todas estas cosas exactamente, porque solo él, entre todos, conoció la verdad para llevar a cabo el misterio de la traición. Para ello, para probar esto, muestran un libro de su invención que llaman el Evangelio de Judas. Para que venga CNN a decir que descubrieron el Evangelio de Judas y que ahora la iglesia se va a estremecer. Y no sabe que esto está descubierto, que es del siglo II. Pero ¿de qué hablan ellos? Dice, ya terminando, oigan lo que dice sobre la tradición. Dice que la escritura, Ireneo, nace de la tradición de la iglesia y que a su vez le da origen, y que la tradición surge de la predicación apostólica. Y él dice, los apóstoles confiaron la predicación a las iglesias que fundaron y éstas la custodian desde el principio, de manera que es preciso acudir a ellas para conocer la doctrina original de Cristo. El Señor envió al Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes constituyó en iglesia, como guía en el conocimiento de la verdad. Oigan lo que dice ahora, despierten. Yo voy a empezar a traer la semana que viene piedras y una onda. Y yo le voy a decir después en qué las voy a... Y que no venga como cuando vino Roxana a insultarme porque decía que yo había hablado de ella porque estaba dormida, que me dijo que estaba haciendo bistec. Yo decía, ¿esta loca de dónde salió? ¿De qué habla ella? ¿De qué bistec? ¿De qué? Si yo no sabía ni quién era porque ella se estaba por allá atrás. Porque a veces que digo las cosas la gente piensa que se lo digo a la... Si ustedes se fijan, cuando yo predico casi nunca yo miro a nadie. Fíjense, yo casi siempre miro, paso la vista así. Eso tiene un origen que un día, una cosa muy desagradable que pasó una vez, por eso yo no miro a la gente cuando predico, que ya aprendí eso yo de hace mucho tiempo. Por eso, pero como no miro a nadie directamente, no sé quién está dormido y quién no. Yo lo digo porque siento las vibraciones de que hay gente, como me dice una vez Arturo, que estaba orando por un muchacho, dice, mira, está descansando en el espíritu. Y digo, espérate, yo nunca he visto a nadie que descanse en el espíritu y ronque. Ese se durmió. El tipo lo que estaba durmiendo, pues decía, mira, está descansando en el espíritu. Bueno, pero oigan lo que dice San Ireneo. ¿En qué siglo? Oigan lo que dice. Ningún individuo tiene derecho a arrogarse la asistencia del Espíritu Santo para enseñar la doctrina que bien le plazca. Esto equivaldría a someter la verdad divina a sus propias ilusiones e intereses. Siglo II. Para todo esto que viene, Dios me inspiró, voy a abrir mi propia iglesia. Dice que nadie, hermano, discípulo de quién? De Policarpo. ¿Discípulo de quién? De San Juan el Apóstol, que murió en el año 105. Nadie tiene derecho a arrogarse el Espíritu Santo por inventar doctrina, porque eso es lo que está haciendo, es o dando sus propias ilusiones o proponiendo sus propios intereses. Si lo dijera yo, pero lo dice San Ireneo de León. Ya terminando también las cosas que nos faltan, habla de la Eucaristía. Muy claramente nos da una explicación que no se las voy a leer, muy extensa, sobre la raíz de la Eucaristía en el pacto con Dios. Litúrgicamente San Ireneo transmite pocos datos. Dice que se ofrece el pan y que el vino se mezcla con agua, exactamente tal como se hace ahora. Y dice que la misma palabra que plasmó el verbo en el vientre de María, plasma el verbo en el pan y en el vino. Fíjate, San Ignacio de Antioquía y San Ireneo hablan de lo mismo, encarnación y
Eucaristía. Y lo que le he dicho a ustedes, antes de leer esto, pero también uno más o menos, la Eucaristía es otra encarnación. Así como Jesús bajó al vientre de María, Jesús baja y se encarna en el pan y el vino. En todo. Y toda Eucaristía es otro nacimiento, porque así Jesús nació en Belén. Y toda Eucaristía es sacrificio de la cruz. Y toda Eucaristía es resurrección. Y toda Eucaristía es segunda venida de Jesucristo, porque Jesús vuelve por segunda vez. La Eucaristía es la vida de Jesús. Y lo último de San Ireneo, que es muy interesante. San Ireneo escribiendo en el año 175, cuando él va a León, como obispo de León, lo manda el Papa a León. San Ireneo, le dicen la gente de León, ¿cómo tú sabes que la doctrina que tú vienes a predicar aquí es la que hace 200 años predicó Jesucristo? Le dijeron, ha pasado muchísimo tiempo, han pasado 100 y pico de años que murió Jesús, que hasta mira qué cantidad de tiempo ha pasado. A lo mejor la doctrina se enmarañó en lo que llegó a Esmirna, y de Esmirna llegó a Roma, y de Roma llegó a León. Tú sabes lo que escribe Ireneo. Dice, yo estoy seguro que la doctrina que predico es cierta, porque en este momento la palabra de Dios está custodiada por Eleuterio, por el Papa Eleuterio, que sucedió al Papa Sotero, que sucedió al Papa Aniceto, que sucedió al Papa Pío, que sucedió al Papa Higinio, que sucedió al Papa Teleforo, que sucedió al Papa Sixto, que sucedió al Papa Alejandro, que sucedió al Papa Evaristo, que sucedió al Papa Clemente, que sucedió al Papa Cleto, que sucedió al Papa Lino, y sucedió al apóstol Pedro. San Ireneo dice, la prueba que el evangelio que yo predico es cierto, que el Papa que está en este momento, que es Eleuterio, ha recibido por una serie sin interrupción de hombres que lo unen al apóstol Pedro. Dice, esta sucesión ininterrumpida del obispo de Roma es la garantía de que el evangelio que predico es cierto. Una lista de papas en el año 175. Una lista de papas en el año 175 o 190. ¿Qué les parece a ustedes? San Ireneo es importantísimo. Y se me pasó, pero esto es no se asusten, que es una sola cosa que les voy a leer. Yo les hablé de un padre de la iglesia que fue papa, el Papa Clemente. ¿Quién es el Papa Clemente? Si vemos la lista de, no te preocupes, recoger. Si vemos la lista de Ireneo, dice Pedro, Lino, Cleto y Clemente. Clemente es el Papa número 4. Le dije que era importante porque era el primer Papa de origen no judío. Se cree que era de la familia imperial, Oliberto de la familia imperial, porque ese nombre Clemente solamente se usaba en la familia imperial de Roma. Él llega a ser obispo de Roma y es el que pone orden, se recuerdan, en la iglesia de Corintos, con aquel problema que está para afuera que le dije que se formó. Y oye cómo comienza la carta que escribe el Papa Clemente a la iglesia de Corinto, que estaba en territorio griego. ¿En qué año escribe esta carta? En el año 95. Cuando estando vivo Juan tenía 90 años en esa época más o menos, estaba vivo y crearon la iglesia de Éfeso, muy cerca de Corinto. Los corintios, en vez de acudir al apóstol Juan, que hubiera sido lo más lógico, acuden al obispo. El Papa no le pudo contestar enseguida porque había una gran persecución. Empieza la carta diciendo, a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevivido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos entre vosotros. Nos referimos, carísimos, a la sedición extraña y ajenas a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega de unos cuantos arrogantes que hay entre ustedes. Oye lo que dice un poco, después nada más que subrayé 2 o 3 cosas. A ver, vamos a ver otra que era lo que más me interesaba. Dice, también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa, pues, como tuvieran perfecto conocimiento de lo porvenir,
establecieron a los obispos, impusieron normas para que muriendo estos, otros varones fueran ordenados al ministerio. En el año 95, ¿qué dice Clemente? Cuando un obispo muere, ordena al otro. Año 95 de nuestra era. Sigue, dice, ahora pues vosotros que fuisteis causa de que estallara la sedición, someteos a vuestros presbíteros y obispos, y corríjanse para la penitencia, doblando las rodillas de vuestro corazón. Pero es lo que dice ahora, más si alguno desobedeciere las amonestaciones que yo les estoy dirigiendo, él mismo sepa que será reo de gran pecado y expondrá peligro su salvación. Esta forma de hablar es una forma de hablar con autoridad. Más si alguno desobedece lo que yo les estoy diciendo, y está hablando de un romano a un griego, en el año 9, ahí tú ves que en el año 95 la autoridad que tenía el obispo de Roma. Ya terminando, dice, despachamos con rapidez y en paz y alegría a nuestros delegados, Claudio Febo, Valerio Vitón y Fortunato, a fin de que cuanto antes nos traigan las noticias de la suplicada y para nosotros sanidad, la paz y concordia, y cuanto antes también me animen de que entre ustedes reina el orden. O sea que el Papa manda 4 personas con su carta. Estos fueron los primeros nuncios apostólicos que hubieron en el mundo. El Papa no puede ir, pero manda delegados que van a volver con la noticia de cómo está. Esta epístola se estuvo leyendo en la ciudad de Corinto todos los domingos en misa, hasta que en el año 397 decidió la iglesia que por no ser escrito, ¿qué? Apostólico, no se podía leer en misa. En todo esto que hemos leído hoy, hermano, es una pena que esto no se hable, ni en programas de radio, ni en clases, tanta bobería que se habla, y que estas cosas no se hablen para que la gente sepa. La iglesia nosotros, ¿ustedes creen que el que conozca esto, alguien puede venir de la esquina a hacerle un cuento de la iglesia de él que la fundó ayer aquí en Hialeah en una esquina? Yo creo que ustedes, si ustedes estudian esto, si ustedes estudian eso y compran el tape y lo oyen, que yo no gano nada con eso, o si no quieren comprar el tape y lo oyen en Siloé, o si ustedes buscan los padres de la iglesia, hacen su propio research, yo les digo que si ustedes estudian esto, el próximo que venga a hacer un cuento chino, ustedes le saben contestar. Porque estos pobres hermanos de otras iglesias, con su mente chiquitita, ellos creen que la iglesia primitiva era que la iglesia pentecostal, gente con pandereta y gente cayéndose para atrás y hablando lengua. Eso es lo que ellos piensan, que eso es lo que hemos visto nosotros que era la iglesia primitiva. Para eso te sacan la carta a los Corintios, cuando Pablo dice, hablen lenguas uno a uno. Pero no se dan cuenta que lo que Pablo está haciendo en la carta a los Corintios es criticando el desorden que hay en los Corintios. Dice, no hablen lengua a todo el mundo, que si alguien entra pagano a la reunión de ustedes van a pensar que están locos y no van a entender nada. Estas cosas que los protestantes cogen de Corinto como una seña de lo que era la iglesia primitiva es al contrario. Es lo que Pablo está criticando que no se haga. Y ese desorden que había en Corinto, ¿a qué dio lugar? A la carta del Papa Clemente, que empezó por el desorden litúrgico y terminó votando a los obispos y a los presbíteros. Porque así es como es. Y por eso el Papa está poniendo orden en la liturgia, porque cuando estudiamos el Apocalipsis, oímos bien, le dije bien claro, que aunque crean que no, la mala celebración de la Eucaristía incide en la historia de la humanidad. Y muchas cosas que están pasando en el mundo provienen de lo mal que se está celebrando la Eucaristía. Porque esto es un misterio espiritual. Yo me escribían de un lugar en Colombia, una muchacha que estaba muy preocupada, porque en su parroquia hay una misa de jóvenes, que para que los jóvenes vengan, dan la misa y cantan con ritmo de reggaetón. Yo le dije 40 cosas, no a ella, sino al sacerdote que preside esa Eucaristía. Y yo le dije, si para atraer un joven a la iglesia hay que tocar reggaetón, es mejor que se quede donde estaba. Porque ese muchacho no viene a convertirse a Cristo. ¿Por qué viene? Por la música. El día que no haya música,
Y eso es lo que ha sucedido en la Iglesia Católica. Hemos creado, en vez de una iglesia como la de estos hombres, hemos creado una iglesia de flojo y de basura. ¿Por qué? Porque le hemos dado todo light. Light, para que no se asusten. ¿Cómo los mormones tienen a los muchachos que se confirman 3 años sin cobrar por el mundo entero de misioneros en bicicleta? ¿Por qué? ¿Le dan reggaetón? ¿Le dan baile? ¿Le dan juegos de voleibol? No, le dan la doctrina de Dios, que equivocaba todo, pero se la dan como es. Los jóvenes para venir a la iglesia no les hace falta reggaetón. ¿Tú sabes lo que hace falta? Que se le presente a Cristo como es. Porque ese Cristo que están dando los jóvenes no lo convence. ¿Qué sucede con las órdenes religiosas? Todas las monjas se quitaron los hábitos, se levantaron la saya y se pintaron las bembas y se pintaron el pelo, ahora lucen unas mujeres rarísimas. ¿Para qué? Para que vinieran la juventud, porque hay que atraer. Hermano, ¿atrajeron a alguien? Los monasterios se vaciaron. El otro día yo entré en un website benedictino, porque yo me paso la vida metido en los websites mirando, en un de mujeres. Por supuesto, primero vi la foto, ninguna tenía hábito. Cada cual vestida. Entonces, lo que estaban anunciando para esa semana, yo lo dije aquí una vez. ¿Ustedes saben que estaban anunciando para esa semana? Lo que iban a tener una noche. Agárrense la peluca. Estaban anunciando la noche del sombrerito rojo. Yo dije, Jesús Nazareno, tengo terror de saber qué cosa es la noche del sombrerito rojo. Pero tanto pudo mi curiosidad que entré. ¿Ustedes saben qué cosa era la noche del sombrerito rojo? No, que cada monja iba a confeccionar un sombrero rojo, una creación. Entonces iba a hacer un concurso a ver cuál se llevaba el primer premio. En un mundo con tanta necesidad de intercesión, con tanta necesidad de oración, que ese grupo de mujeres se dedica. ¿Ustedes creen que una joven va a dejar de casarse, va a dejar de tener una profesión, va a dejar de tener hijos para ir a hacer una noche del sombrerito rojo? Por favor, es que la iglesia ha perdido juicio. ¿Y cómo los obispos permiten eso? No, los monasterios son independientes. Lo que sucede es que toda esa gente pensando que imitando al mundo, el mundo iba a venir. Y el mundo no vino. ¿Para qué el mundo va a venir a lo mismo que ve afuera, pero más ridículo? ¿Qué monasterios están llenos? El de Madre Angélica, donde tienen el hábito tradicional. El Carmelo donde vino Mite, que dice que han tenido que poner un mes al año para que entren todas las novicias, por la cantidad que entra, que no pueden tener todos los meses regados, entrando una novicia hoy y otra mañana. La congregación del Padre Groeschel, que tienen el hábito tradicional franciscano y tienen una hora diaria de adoración eucarística todos los días. Esas son las congregaciones que están creciendo, las que han retornado a sus raíces. Todas estas congregaciones modernas, los Marinol, que son monasterios que se han quitado los hábitos, que andan a la hora que les da la gana, se están muriendo. No hay ¿para qué? ¿Ustedes creen que una muchacha que entra en ese monasterio del sombrerito rojo, ustedes creen que se queda de verdad? Una muchacha que está buscando a Cristo, llega, mira y dice, ¿pero qué cosa es esto? ¿Qué costumbre? ¿Qué banalidad? Pero yo digo, ¿qué banalidad? Me escribe otra persona, y a otra, me escribe otra persona que no voy a decir del país de Latinoamérica, que pertenece a una congregación X de religiosas, que a la congregación ve un padre sanador todos los martes, que hace con todas las monjas sesión de Reiki, sanación por las vibraciones, y que después pone a todas las monjas a toquetearse todas unas a otras de arriba abajo para que las energías fluyan, que a ella le parecía que eso estaba muy raro. Digo, raro no, eso es demoníaco. Entonces el sacerdote que está sanando con el poder de las vibraciones, de las energías, lo más seguro es que se ría de los carismas y de la unción del Espíritu Santo y de los carismáticos. Hermano, tenemos un problema muy serio en la iglesia. Eso se reduce a lo que dice la Biblia. Fueron tras dioses vanos y se volvieron también ellos vanos.
quisimos abrir las puertas y hacernos igual que el mundo. ¿Y en qué terminamos? Siendo lo mismo que el mundo. El mundo está mal, esto está. Gracias a Dios que hay un retorno en la iglesia de nuevo, y eso es lo que está haciendo Benedicto XVI, a la ortodoxia de la fe. Y por eso que el demonio lo sacude tanto, a la ortodoxia de la fe. Y que no digan loco, que no digan exagerado, a mí que me importa lo que me digan, pero tenemos de nuevo que hacer que la iglesia vuelva a ser seguidora de las enseñanzas de Jesucristo. Me acabo de llegar, yo estoy mando dinero a un monasterio benedictino que acaban de abrir en Oklahoma, de monjes que se levantan a las 3 de la mañana, monjes que oran todas las horas, de las 9 de la mañana a las 12 del día, a las 3 de la tarde, todas las horas de antigua de la orden benedictina, que para orar se ponen la capucha por delante, que jamás se quitan el hábito ni para trabajar, y está lleno de jóvenes. Lo acaban de abrir y hay como 12 novicios. Eso, hermano, es lo que la iglesia está buscando. Volver, ¿qué fue lo que hizo el concilio? El concilio no fue licencia a inventar, el concilio quiso que la iglesia volviera a esta iglesia, a la iglesia de los padres apostólicos. ¿Pero qué entendieron los modernistas? Que el concilio era licencia para hacer lo que me diera la gana. Conclusión, ahí la tenemos. La semana que viene, para después empezar con el credo, la semana que viene vamos a hablar de los 4 grandes concilios de la iglesia que dieron origen a la doctrina de la iglesia, del concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso y de Calcedonia. Son los 4 grandes concilios que pusieron la base del cristianismo. Y cuando terminemos esa clase, comenzamos el estudio del credo de Nicea, palabra por palabra. Allá atrás están